ponemos a trabajar de la voz de la madre a la dimensión de una mujer. Y los otros días nos quedó pendiente algo que, bueno, lo di por alto y después me di cuenta que la verdad es en muy pocos lugares que se da detenidamente el tema de los esquemas ópticos. No me voy a detener en la cuestión óptica nada más que para ver lo que interesa al psicoanálisis, sobre todo lo que interesa a ver cómo la articulación imaginario-simbólico constituye lo real. Es como también poder pensar el lenguaje constituye el inconsciente. Pensar evolucionistamente es creer que lo real está allí y lo real es igual que el inconsciente. No es ni del ser ni del no ser, es de lo no realizado. ¿Ok? Entonces no hay una forma de pensar evolutiva, no adhiere al concepto de hipóstasis, por ejemplo, el concepto de Padre, Hijo, Espíritu Santo de la Iglesia Católica, digamos, es un concepto de hipóstasis. Del Padre surge el Hijo, después surge el Espíritu Santo. Hay conceptos que se pueden pensar en diversas camadas ónticas y esas camadas ónticas derivan una de la otra y esa seriación, digamos, de derivados es lo que se llama hipóstasis. Lacan aclara muy bien que sus tres registros no adhieren al concepto de hipóstasis, que sí pareciera ser que los ellos, yo y superyo, las tres instancias freudianas, si bien Freud no creo que no conociera el concepto de hipóstasis, no lo utilizan, ni dice ni no dice nada, pero hace esa cuestión como derivada. No aparece así en los tres registros de Lacan, pero sí habla de un inconsciente a constituirse y de un real a constituirse. Y eso tiene una gran ventaja respecto de cómo pensar un tratamiento psicoanalítico. Entonces, digamos, vamos en todo caso a tener en mente lo que los otros días habíamos dicho de comienzo y está en un power que tengo hoy. Y es que, bueno, que de todos los elementos sensibles que tiene nuestro cuerpo, la piel, los ojos, el gusto, en fin. Los que no se pueden cerrar son los oídos. Y Lacan va a hacer una puntuación muy particular. Dice, el sordo también tiene los oídos abiertos. Tiene su otro modo, podríamos decir, de tener los oídos abiertos. Lo que me interesa es destacar algunas cuestiones. Por ejemplo, no hace falta que escriban porque está en el Power que después les voy a pasar. En la tópica de lo imaginario, página 121,
antes de que comience con la cuestión del Urbi, o sea, la forma originaria, ¿m? Este, él y que presente el esquema del peine de Freud, que también lo puse en el Power, él dice, todo el problema reside entonces en la articulación de lo simbólico con lo imaginario, en la constitución de lo real. Entonces, sí, evidentemente, si bien él niega cualquier tipo de hipótesis porque niega el efecto de deriva, el efecto de derivación de uno engendra al otro, no hay una cuestión de engendramiento, pero sí hay una preexistencia, la preexistencia de lo simbólico, la preexistencia de la palabra. Por eso lo pone ahí de primero, la articulación de lo simbólico y lo imaginario en la constitución de lo real. ¿Por qué lo traigo y por qué le estoy dando importancia? Porque no hablamos de cualquier otro. Vamos a hablar de la voz, pero no es de la voz, es la voz de la madre. Y la madre no es cualquier otro. La madre es un otro único cuando tenemos la suerte de tenerla. Tierna o agria, no importa, cuando tenemos la suerte de tenerla, cuando la tenemos, cuando fuimos significantes para ella. Después, si siendo significante nos trató bien, nos trató mal, ¿no? Es decir, fue triste, fue áspera, fue dura. Bueno, a cada uno, la madre que le tocó, la mamá hizo lo que pudo, porque cada uno con su vida hace lo que puede. Entonces, a una mamá también hay que concederle y concedernos, que bueno, mamá, que cada uno hace lo que puede. Digo concedernos en general, porque a mí no me sale hablar con la X ni con el todes, no me sale. Soy anticuada, disculpen, pero no me sale. ¿Por qué? Porque madre es una posición, es una función, una posición. Entonces, a ver si les puedo compartir. Si tengo la suerte de compartirles un Power, que ya que lo preparé, vamos a ver si no queda trabado como el de Minicel, vamos a ver qué suerte hay. Perfecto. Bárbaro. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, 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 se ve. ¿Enganchó? Sí, Sí, Bien, sí, bueno, sí, bueno. Y me ven a mí. sí, Salió todo bien. así es. Perfecto. Bueno, entonces les puse la frase respecto de la voz, que lo que a mí me parece muy interesante es esta cuestión de que las pulsiones en el cuerpo son el eco de que hay un decir. Fíjense que no dice el eco de la voz, dice el eco de que hay un decir. Para que resuene, para que consuene, bueno, es preciso que allí haya un cuerpo sensible, obviamente. Y ahora vamos a ver, o ustedes tienen que tratar de pesquisar qué es esto de que haya un cuerpo sensible. Porque, o ya les voy dando un dato de entrada, un cuerpo sensible es un cuerpo erogenizado.
¿Mm? ¿Quién erogeniza ese cuerpo? Este, hay que sabérselo preguntar. Ahora, ¿qué tenemos respecto de esa constitución de lo real? La frase que recién les leí. ¿Mm? Y entonces, si me voy a la misma página 121 del seminario 1, en donde ya les recordé que el urbil es la forma originaria, a qué eso se refiere con urbil. Primero va a decir que el estallido del espejo no es simplemente un momento del desarrollo. Y yo pondría entre paréntesis, simplemente, para que no se queden en el adverbio, simplemente. El estadio del espejo no es un momento del desarrollo. El estadio del espejo funciona siempre, porque lo especular es necesario siempre. A ver, ¿se acuerdan de la película Náufrago? Esa película grafica muy bien y trae una historia en donde el hombre se salva porque inventa cabezas y le hace caritas con las cuales hablar y se imagina que esos son otros con los cuales él puede hablar. Ahora bien, ¿qué va a decir? Nos revela algunas de las relaciones del sujeto con su imagen en tanto urbil. Esto lo pongo para que se vea algo así como la importancia de la función materna, que va a estar allí en relación a ser un otro, el otro de las andaderas, el otro ortopédico del estadio del espejo, y desde antes también, ese otro que hace al cuerpo del niño prestándole la libidinización. Ahora, es como una función muy importante. Hace al origen, ¿al origen de qué? De un mecanismo libidinal, de una estructura ontológica, o sea, de los modos del ser. Entre esos modos del ser, esta cuestión que le acaba de llamar conocimiento paranoico, no porque todos seamos paranoicos, sino que, bueno, todos conocemos de sí fuera de, ¿no? Sabemos de nosotros fuera de nosotros mismos. Es así como todas las mañanas, cuando se usaba, ahora porque no salimos, pero cuando se usaba maquillarse a la mañana, los hombres afeitarse, ¿en relación a qué se afeitan? Al espejo. Y ustedes me podrán decir, ay, pero qué complicado, Lacan, comenzar con los esquemas ópticos y el ojito y la distancia y que esto, que lo otro. Y yo lo que les diría es, miren, pero de eso todos sabemos mucho. ¿Por qué? Porque digamos, a 5 centímetros del espejo, si se tiene que afeitar o si se tiene que peinar, vamos regulando nuestra distancia con el espejo de acuerdo a lo que querramos ver, ¿no? Y si estoy en una confitería, supongamos que soy un adolescente y estoy en una confitería y quiero ver los muchachos que hay detrás mío, pues voy a agarrar el espejo, no sé, cualquier espejito de la cartera, de los que ya no se usan, y haré como la que me miro, pero entro a maniobrar con el espejo de tal manera que me deje ver qué hay detrás. Posiblemente no me vea yo, de seguro no me voy a ver yo, voy a ver
¿qué hay detrás? Es decir, la regulación del espejo está de acuerdo a lo que se quiera ver, pero entonces hay distintas distancias a tener con ese espejo. Esas distancias van a posibilitar que obviamente haya una distancia adecuada, la distancia que permite la articulación de lo simbólico y lo imaginario con lo real. Porque si no, si se desregula eso, es como en la psicosis, cada registro por su lado. Esa función del estadio del espejo, ¿qué manifiesta? Que hay una matriz simbólica, en donde, que es el lenguaje, en donde esa urbi del ye, el problema de la traducción yo es que ya van a creer que es el yo cognoscente, el yo cognoscente es el yo, es el moi en francés. Este es como un pronombre, es la forma, o digamos el modo formal del pronombre. En donde, digamos, hay un significante que señala que hay un alguien que se va a precipitar en una forma primordial. Pero nos dice, eso sería como muy abstracto. Y después nos dice algo muy fuerte en el estadio del espejo. Que eso será el tronco de las identificaciones secundarias. Quiere decir que esa función que se dé en el estadio del espejo, que por un lado juega a ser dramática, porque bueno, va de una insuficiencia, una anticipación, y entonces genera una, yo le llamo el escotoma discordancial estructural, ¿verdad? Pero bueno, hay allí un tronco de identificaciones que nos acompaña de por vida, porque llega a las identificaciones secundarias que, bueno, que, siguen siempre su camino. ¿Qué manifiesta esa estructura de la función imaginaria? En todo caso, olvídense un poquito del espejo, del estadio, la palabra estadio y la palabra espejo, porque estadio parece como un lapso, espejo, van a preguntar como hacían los alumnos en el aula, y si en la casa no hay espejo, bien, y si el niño es ciego, bueno, ¿qué manifiesta esa función? Esa función, dijimos, manifiesta una estructura. ¿Qué le pasa a esa estructura? Es la estructura de un drama, como dije recién, de la insuficiencia a la anticipación. De una imagen fragmentada, aplaudimos, a una imagen totalizada, pero cuidado, esa imagen totalizada es siempre ortopédica. Por eso, cuando no está más una función materna que nos mira, o cuando falla esa función materna que nos mira, o cuando pasa alguna situación, porque la vida tiene montones de aconteceres, y de repente una mamá le quita la mirada a un niño o a un bebé, deja de cumplir esa función ortopédica. Bien. ¿A qué nos condena? A una identidad enajenante. Pero sí nos posibilita algo. Porque como dijimos de entrada, todo el problema reside en la articulación de lo simbólico con lo imaginario. Y lo imaginario
y dijimos que ese Y se precipita en una matriz simbólica, ¿cuál? El lenguaje. Entonces, desde un lado es dramático y desde el otro lado, bueno, algo que tendrá su punto dramático y su punto que no, que es que el sujeto es un expediente cultural. ¿Por qué lo dejé del lado de lo dramático? Y porque en todo caso es un sujeto de demanda. Iba a poner la fórmula, pero mejor no. O sea, el sujeto humano no es un sujeto instintual, los instintos están absolutamente, todo tipo de instinto está por fuera. Por eso los humanos, por ejemplo, podemos comer por demás, los animales no comen por demás, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones dramáticas es que es una imposibilidad del yo, el conocimiento. El yo está siempre en una función de desconocimiento. Y del otro lado, una agresividad estructural, constitutiva, porque el sujeto queda condenado a convivir con formas homeomórficas y heteromórficas. A ver, son dos términos que están en el estadio del espejo y todo el mundo los pasa por arriba cuando lees. Formas iguales, se tiene que identificar a las formas iguales y a las formas diferentes. Eso es como que lo deja al sujeto en un entre, porque nunca logra la identificación, podríamos decir, fotocopia de las formas iguales, y nunca logra el nivel de alteridad como para hacer tal cual lo que el heteromorfismo le puede mostrar. Entonces, bien, lo que se genera es siempre una pendulación imaginaria que, bueno, lo lleva a la agresividad. Muy interesante, los otros días buscando algo en Google encontré una experiencia de física en donde, para mostrar el péndulo, en donde prenden una vela de los dos lados, la ponen en el medio de la vela, lo ponen en el medio de un vaso y prenden de los dos lados la vela. Iba a bajar el videito para mostrar la pendulación imaginaria. Bueno, con imaginarse cualquier péndulo, ese vaivén, pero como yo digo, en el vaivén, pendulación imaginaria. Todo el problema reside, bien, en la constitución de lo real. O sea, tenemos un real a constituirse. Bien. Que ya lo conocen, sí, el famoso esquema del pene, nada más que a él le va a poner, en cambio del sistema anémico, como había armado Freud, él le pone significante 1, significante 2, significante 3. Esta es una frase de Freud. La idea que así se pone a nuestra disposición es la de una localidad psíquica. Imaginarnos el instrumento de que se valen las operaciones del alma como si fuera un microscopio compuesto. La localidad psíquica corresponde entonces a un lugar en el interior del aparato. Estas son en parte las localizaciones ideales
¿Mm? Unas zonas en las que no se sitúa ningún componente aprensible en el aparato. Y como no soy buena dibujando ni nada por el estilo, bueno, a ver, pero todo se recuerda muy bien un microscopio y el tubo del microscopio que tiene en cada punta una lente, ¿verdad? La lente ocular, la que uno va a poner el ojo, y el lente distal o el objetivo, el lente objetivo, que es el que va bien cerquita del preparado que queramos ver. Comentario de Lacan sobre el esquema del peine. Dice, Freud sitúa las distintas capas que se diferencian del nivel perceptivo, a saber, la impresión instantánea, 21 en cambio de S1, S1, S2, etc. A la vez, imagen, recuerdo. Estas huellas registradas son luego reprimidas en el inconsciente. Son luego reprimidas. Está siguiendo a Freud, ¿eh? ¿Se acuerdan los distintos dibujos que va a hacer Freud? Esto no está en el seminario de Lacan, se lo traje yo para recordarlo, que primero Freud hace nada más que los dientes del peine, podríamos decir, y después le va a insertar unos puntos sucesivos, como para decir la sucesión sigue, pero hay un momento en que la represión constituye el inconsciente. Bien, bueno, perdón, le saqué una foto a mi libro. Las imágenes ópticas presentan variedades singulares. Algunas son puramente subjetivas. Bueno, aquí hay que parar un poco. Todas las imágenes ópticas son subjetivas y eso lo dice la física. Busqué varios libros de física. Pero, a ver, hay algunas que tienen una propiedad particular, a las que se llama virtual. ¿Cuáles son las virtuales? La del espejo plano. Es esa imagen virtual en la que me voy a poner en la rubor, en la que el varón se va a afeitar, ellos se ven las arrugas, nosotras no. Bien. También hay otro tipo de imagen que va a dar otro tipo de, digamos, de espejo, o bueno, de fórmula, digamos, como es que refleja, refractaria, que son las imágenes reales. ¿Qué tipo de espejos? Los cóncavos. ¿Qué tipo de imagen me da? Es la imagen que utilizan los magos. Es esa imagen en donde creo que está acá, la voy a agarrar y no está. La que se proyecta por delante del espejo. Por eso Lacan hace un dibujo en el primer dibujo, que ahí lo van a ver, ya lo voy a traer, le pone el ojito mirando al espejo cóncavo para que ustedes vean ese efecto en donde la imagen se proyecta por delante del espejo. En el espejo plano la imagen se proyecta, ¿no?, como si estuviera dentro del espejo o más allá del espejo. No lo voy a explicar de la física porque ni me interesa. Dice, podemos producir imágenes, acá viene la cuestión, podemos producir imágenes virtuales de esos objetos que son imágenes reales. Bien, ¿saben qué? Eso es lo que hace el microscopio compuesto.
El microscopio de dos lentes lo que hace es justamente eso, la imagen de imagen. Una vez en la universidad, yo siempre me sentía como agarrada a un pincel, si quería aplicar estas cuestiones muy específicamente y dibujarlas en el pizarrón y qué sé yo. Y entonces una vez nos mudan al mismo edificio en donde estaba bioquímica. Pues ahí averigüé quién era el titular de física, me entero que había física óptica y todo, me voy a hablar al titular de física óptica. Pero para el hombre era una tontería venirnos a explicar lo que era la imagen de imagen, lo que era el microscopio compuesto, y hasta tenía, él se había comprado en Europa un aparatejo que ya venía formado, el de los esquemas ópticos, porque fue Boisseau, un físico francés, el que inventó ese esquema. Ese experimento, digamos. Ahora bien, el hombre nos muestra, haciendo dibujos, en el pizarrón, con mucha propiedad, bueno, como corresponde a un físico, y encima era un tema facilísimo para él, que eran las dos la misma cosa, que lo que se producía era la imagen de imagen y que eso era lo importante. O sea, que de una imagen real, esa que se da por adelante del espejo, si yo le pongo un espejo plano, se proyecta también el espejo plano. Una maravilla, realmente una maravilla. Lo leen después, lo que dije, bueno, ahí tenemos el ojito, el espejo curvo, y arriba de la mesa hay nada más que un florero, debajo de la mesa las flores. Ya comenzamos a saber algo que Lacan va a explicar, y es lo que hace de mesa o de portaflorero, podríamos decir, es la caja del cuerpo. El florero, el cuerpo imaginario. El florero con las flores. Y las flores son los objetos del deseo. En la metáfora que está armando él. Entonces a mí se me ocurrió, así como Lacan habla de la imaginería de Epinal, bueno, yo dije, la imaginería de la visión y su escotoma estructural. La sola visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo, prematuro respecto del dominio real. Bien. Perdón, voy a agregar algo. Por siempre prematuro, nunca se logra el dominio real del cuerpo. ¿Por qué? Porque no estamos maquinizados. Entonces, por eso es que por ahí nos podemos, no sé, tropezar, trastabillar, calcular mal una distancia y llevarnos de una puerta por delante, lo que sea. Esta, por no dar muchos más ejemplos, por ejemplo, o lo voy a dar. Una ilusión imaginaria es pensar que sabemos tener relaciones sexuales, pero después la realidad, lo que sucede en la realidad, nos demuestra de que el dominio real de la escena no lo tenemos. No tenemos ni siquiera el dominio de nuestro cuerpo.
no, por más que tengamos unas ganas bárbaras y todo el pre anduvo bárbaro, qué sé yo, de a voluntad y lo que sea, todo lo que quieran, lo que después va a suceder con el cuerpo no está en nuestro dominio. Esta forma se desvincula, ¿sí?, del proceso mismo de la maduración. O sea, no es que no se tenga dominio porque falta la maduración del neuroeje, porque falta la maduración, porque bueno, Lacan dijo que el estadio del espejo es de los 6 meses a los 18 meses. ¿Y qué hace entonces una persona grande mirándose al espejo, mirándose de perfil en una vidriera, etcétera, etcétera? Escotoma estructural, lo que les decía recién, la discordancia entre la anticipación, una forma generalizada, como si siempre fuéramos un jarrón hermoso, con las flores siempre que no se le cae un pétalo, están recién cortadas, van de la planta. La imagen ortopédica, la imagen fragmentada. ¿Eso qué constituye? Una identidad enajenante. No solamente estamos enajenados en el lenguaje, sino que además esto constituye una identidad continuamente enajenante. Continuamente todos estamos un poco locos. Nos salva que se forma un cierto velo que se llama fantasma. Pero en todo esto tiene que ver la madre. Es esta la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él es. Dimensión esencial de lo humano que estructura el conjunto de su vida fantasmática. Se trata de una realidad original. ¡Guau! Quiere decir, por un lado, que ese encontrarse, ahora ya me voy a dejar de decir el espejo, encontrarse en la mirada del otro, ese es nuestro espejo. Es encontrarse en la mirada del otro, es encontrarse en la mirada del otro primordial, del otro primordial. Ese es nuestro espejo. A ver, siempre nos hace ver otro del que somos. Miren, yo creo que la voz posibilita una experiencia muy interesante. La mirada también, pero vamos a ir a la voz, que es lo que nos interesa trabajar en este segmento, en este eje temático. Uno cree que uno conoce la propia voz, después resulta que se escucha en un grabador y dice, pero esa es mi voz. Pero también hay una prueba muy sencilla para hacer. Pónganse en el vértice de una pared con otra, ¿no? Ubíquense en ese ángulo y hablen. Van a ver que su voz se escucha diferente. Allí se van a encontrar otro. Ahora bien, quiere decir entonces que a nivel imaginario me encuentro como otro y me afecto entonces de desconocimiento. Me enajeno en una matriz simbólica, pero que me cuesta una enajenación. Bien. Bueno, las cosas no son
tan fáciles hasta, y digo así, las cosas no son tan fáciles, para que comprendan por qué Lacan la rescata a la señora Klein. Porque miren que Lacan ha pegado, digamos que algunos sopapos teóricos a muchísimos colegas. Pero la señora Klein siempre le dijo la señora Klein. En todo caso, dijo, hizo muy bien, sabía muy bien lo que hacía, lo hacía muy bien, pero no sabía por qué lo hacía. En fin, pero clínicamente la destaca. ¿Por qué? Porque Klein supo ver la dificultad de la vida de un bebé, los fantasmas de la vida de un bebé, que se imaginó penes volando, vaginas volando, bueno, le dio un nombre que pudo dar, conceptualizó lo que pudo conceptualizar, pero lo importante es que captó esta conjunción fantasmática que inaugura lo humano y que nos va a acompañar. Por eso después Klein decía, bueno, esto cuando se asimila no queda otra que entrar en posición depresiva. Primero paranoide, y lo seguía Freud con la cuestión de que el odio es primero y de que el no yo es primero, y entonces, bueno, ok. Ahora, sí me parece muy interesante también que rescate de que eso fantasmático es una realidad desde el origen. Ahora bien, nuevamente el esquemita que los otros días trajo cierto conflicto. Este es el espejo plano, el vertical. Dejó el espejo cóncavo detrás del ojo, porque justamente lo que le interesa es que el sujeto se encuentre en el espejo plano. ¿Por qué? Porque si está en una distancia adecuada, va a poder ver las flores con el florero, las flores metidas en el florero adecuadamente, armoniosamente, va a poder ver lo que no existe. Pero no importa, aunque sea, es una imagen ortopédica, una imagen ilusoria, y crear ese ilusorio, esa ficción, es necesaria. Es la ficción con la cual andamos todos los neuróticos. Ahora bien, esto es en la página 212, bueno, creo que después hay que ir a 200. 191, Amelia. 191. ¿Y por qué yo tengo? Ah, no, acá está muy bien. Yo tengo la página 212. Depende de la edición, ¿será? puede depender de la edición. Claro. Yo en Paidós también está la 212. Exactamente. En Paidós también, la 212. 212 está también, exacto. Y después yo justamente quiero que vayan a la 213, porque es en la 213 en donde dice, podemos suponer ahora que la inclinación del espejo plano, este espejo plano que, a ver, es la mirada del otro, ¿sí? El otro logró conmigo y yo con el otro logramos
articular la distancia adecuada de nuestras miradas. ¿Sí? Bien, pero resulta que el otro no es una máquina. Y entonces ese espejo plano se mueve. Y él lo que dice acá es, podemos suponer ahora que la inclinación del espejo plano está dirigida por la voz del otro. Página 213. ¿No? Dice, esto no existe a nivel del estadio del espejo. Yo le digo, discúlpeme Lacan, a esa altura del partido, lo que no me cierra, no me cierra, y me siento con pleno derecho, ¿eh? Después de 40, 50 años leyendo a Lacan. ¿Por qué digo? Porque que el otro se corra. A ver, el otro nunca está donde yo lo quiero ver. ¿Qué querría yo del otro? Ay, ¿saben lo que toda mujer quiere de un varón? Que la adivine. Que si yo le pido rosas, no haga falta que yo después le tenga que decir, ah, pero no, quería margaritas. No. Antes de llegar a casa, antes de pasar por la florería, él tiene que tener telepatía y saber que quiero margarita. Porque si llegó con las rosas, yo voy a decir que es un ignorante. Amor, odio, ignorancia. Son las tres pasiones de Sartre. Que Lacan va a tomar en el estadio del espejo, toma muchas cosas de Sartre. Bien. Ese deseo del otro, por suerte que se mueve, porque así como cuando está, podríamos decir, concordante, vamos a utilizar una palabra estética, nos hace sentir bellos, una palabra pasional, amados, si quieren. Entonces, las flores están en el lugar adecuado respecto del jarrón. Y mi ojo se siente también en el lugar adecuado y todo está de maravilla, y entonces es cuando la cama salió perfecta y los objetos del deseo se pudieron realizar como se pudiera. Todo ilusorio lo que digo. Ahora, por suerte que el espejo se mueve, si no seríamos todos psicóticos. Porque el espejo se mueve, porque la voz del otro hace a esa función de la mirada del otro, hace a que el otro se corra. Es que no somos psicóticos. ¿Por qué? Porque el deseo de la madre va más allá de un hijo. Por suerte. Sí, les destaqué acá una definición que hay páginas más adelante. Saqué el señalador. Bueno, después pueden buscar con el buscador. Pero me pareció interesante una definición que hay más adelante, pero unas cuantas páginas más adelante. Imaginaria se refiere aquí, dice. Primero, a la relación del sujeto con sus identificaciones formadoras. Este es el pleno sentido del término imagen en análisis. ¿Ok? En análisis. En análisis, en la experiencia analítica, eso es para Lacan siempre el análisis, ¿eh?
Segundo, a la relación del sujeto con lo real, imaginario, a la relación del sujeto con lo real, cuya característica es siempre la de ser ilusoria. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir el ojo? ¿Estar en su lugar? Sí. Perdón. ¿Y cuál es el lugar adecuado? Es el lugar que caracteriza al mundo simbólico. Es el lugar de la palabra. Quiere decir que esa función del otro primordial ¿es la mirada? Sí, es la palabra. Así sea el la entonación. Esto es lo que Lacan después atravesó toda su vida, pero yo lo que les quiero mostrar es que justamente estos conceptos atraviesan la vida de él y por eso va después a decir que el bebé no sabe qué es lo que le están diciendo, pero que sabe que lo atañe y que lo que va a captar son las oposiciones fonemáticas, que el nietito de Freud no sabía si le decían forda o qué sé yo. Verdad que fue interpretado así, el chico que decía O-A, hacía una oposición fonemática. Dice, bueno, esto ya le dije, me adelanté yo. Bien, ahora entonces, pensemos un poquito. Esto ya no está soy yo pensando, ¿eh? ¿Qué es una... Esperen que les puedo dejar de compartir. Ahí está. ¿Qué es una madre deseante? ¿Es una madre buena? ¿Es una madre mala? Pecho bueno, pecho malo, bla, bla, bla. No imaginaricen nada. ¿Qué es una madre deseante? Es una noción de metapsicología, es una noción metapsicológica. Si va a tener que ver con el tronco de las identificaciones, si va a tener que ver con un lugar, es un lugar libidinal, ok, es una función de la metapsicología. Y creo que esto es importantísimo. Que un hijo ocupe para su madre un lugar libidinal es que un hijo pueda alojarse en un lugar libidinal. Y les aseguro, ustedes como analistas lo podrán ver, que, a ver, miren, recuerdo un paciente adolescente que en la entrada a la adolescencia, justamente la consulta conmigo fue porque creyeron que había hecho un brote psicótico. No fue en cualquier momento, les puedo relatar el caso, una mini viñeta. El momento fue preadolescente, pero sí, preadolescente. Sale de la casa, va a la fiambrería de al lado, sale del edificio, va a la fiambrería de al lado. Con tal suerte que le cae un cuerpo arriba de la cabeza, lo aplasta contra la vereda, y era un señor que decidió suicidarse, tirar, no sé qué piso, no me acuerdo, piso alto, obvio, un cuerpo en caída libre sobre un chico más bien menudo, lo voltea
El chico quedó aplastado nada más, pero digamos, la recepción del golpe, pero no muere, la persona sí muere. Bien. Bueno, a ver. Hizo un episodio muy particular, salió diciendo a la policía, a los medios, bueno, fue terrible toda la escena, pero salió diciendo que él había visto que alguien lo había empujado. Bien. Y a partir de ahí hace todo una cuestión muy particular, muy particular, cuasi desencadenamiento esquizofrénico, en fin. Ahora, ¿qué había pasado a los 8 meses de este preadolescente? Cuando era un bebé de 8 meses, se suicida el hermano de la madre. Y la madre entra en una franca depresión, está como 2 años muy deprimida, medicada, la tienen que internar, pasa tiempo en la cama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Uno dice, oye, interesante, porque por ahí otro adolescente podría llegar a decir, qué loco el miércoles me vino a tocar a mí, justo, pero ¿por qué no se suicidó otro día? A los adolescentes que pueden llegar a ser mordaces, con su humor, tienen humor negro. A este chico le faltó el recurso del humor negro, de toda la ironía cruel adolescente. No tuvo ninguno de esos recursos. Entonces, bien, para un hijo es importante recibir ese deseo de una madre. Porque eso le permite no ser anónimo. Se siente importante porque ha sido recibido siendo parte del deseo de otro. Ese otro que no lo trata como un anónimo. A ver, hay un trabajo que yo siempre digo, hasta el día de hoy es famoso en el mundo, menos en Argentina, que para muchas cosas y para el psicoanálisis, como dijo Volnovich los otros días, nos cuesta apropiarnos, ¿no? En el mundo entero se habla de Escardó y hospitalismo, y no lo olvidan a Escardó y el trabajo sobre hospitalismo, porque lo ponen de ejemplo para hablar de este tema, lo ponen de ejemplo para hablar de ahí faltó el deseo de la madre. Es los niños del hospitalismo, los niños de institución, podríamos decir, supongamos la institución ideal, no el patronato de la infancia que hubo acá, sino la institución ideal. Los cuidan, los bañan, les dan de comer, etcétera, etcétera. Punto. Podríamos decir, Winnicott habló de las madres institucionales. No, y Winnicott cuando quiso hablar de mala madre fue muy duro, porque habló de mala madre, ¿verdad? Pero fue muy claro lo que dijo. Es la que no dispone libido para un hijo, es la que no tiene la suerte de tener libido para un hijo, no puede. A ver, otro ejemplo que les puedo dar, y ahí hay que pensar muy bien respecto de qué colegio elegir para nuestros hijos. Yo no mandaría
a un niño de primer grado a un curso o de preescolar, o qué sé yo, a un curso de 60 alumnos por aula, como tiene este año Nacional Buenos Aires, o hace años que ya viene teniendo eso por aula, ¿no? Y en un colegio que hay 10 divisiones por turno, 60 alumnos o más por aula, 60, 70. A ver, ¿saben lo que sufre un chico? Digan que se conocen en el curso de ingreso y qué suerte los que lo hacen en Buenos Aires, el curso de ingreso. Porque si no, es como el que viene de un colegio privado y por primera vez va a la UBA y son un patio con montones de personas, un gentío y no sabe, ¿no? Se siente perdido en la maquinaria que se lo va a comer. Es terrible. Ahora, bien, un adulto con un tejido fantasmático puede sostenerse. Un niño, y digamos que le cuesta mucho más. Entonces, la madre posibilita que un sujeto sea alguien para alguien para un otro, que lo nombra. Madre es esa que dirige la palabra a un infante. Y eso es una acción simbólica, porque eso tiene un signo de valor. No es un valor cuantitativo, es un valor cualitativo. Es el valor que se juega en la presencia y ausencia de la madre, en ese juego de presencia y ausencia. Es la madre la que convierte el grito en llamado, es la madre la que decodifica ese grito como llamado, la secuencia de los gritos como llamados, y será la madre también la que le va a mostrar al niño que no hay garantía, porque bueno, va a haber una noche que ella no se va a levantar. Es decir, la madre aparece según su arbitrio, y no está mal. La madre incondicional es la madre que psicotiza. Hay una palabra que Freud usa, que la usa ligado al capricho y ligado a la angustia, que es Versagung. Versagung, perdón, es la D, es F en alemán, Versagung. Bien, Versagung es capricho, como lo busqué en italiano porque ya lo conocen a Lacan, así que él se usa y muestra que sabe italiano también. Bueno, ¿qué significa capricho? Escalofrío. ¿Qué nos da el deseo del otro? Escalofrío. ¿Por qué? El deseo del otro. El deseo es siempre el deseo del otro. Mi deseo es el deseo del otro. Porque es por las andaderas del otro, por la vueltereta del otro, que algo sé respecto del deseo. Pero a ver, no puedo buscarlo al deseo, no lo puedo engendrar. El deseo es algo que ocurre o no ocurre. Señores, tengo unos años y con estos años que me ha permitido la vida vivir, me siento desamparada respecto del deseo del otro, respecto del deseo, para ser clara. Siempre agradezco, si hay algo que yo puedo agradecer a la vida, es levantarme todas las mañanas con deseo, con mis chistes, ¿verdad? Uy, hoy desayuno con Stephen Hauser, hoy no, hoy le toca a Jonah
Kaufman, qué infiel que soy, bueno, ahora me busqué un tercero para desayunar. Ahora bien, ¿es traumático el deseo del otro? Sí, es traumático. Es un trauma a elaborar. Yo le agradezco muchísimo al psicoanálisis que a los neuróticos nos permita elaborar eso traumático del deseo. ¿Por qué? Porque el deseo está siempre expuesto a ese capricho del otro, a esa arbitrariedad del otro, y entonces, bueno, a desaparecer. Entonces es siempre un cachito como escalofriante. La madre, objeto primordial. Es la moneda del deseo del otro, porque es ella la que nos inaugura en estos valores. A ver, ¿qué aprendimos en la vida? ¿Qué tiene valor? ¿Cuál es la moneda que tiene valor? La del deseo. ¿Qué otra cosa puede tener valor? Entonces Lacan va a decir ya en seminario 5, sí, en la clase del 5 de marzo del 58, el seminario 5. Lacan nos va a decir que esa madre es una madre cimiento significante. Es cimiento, es interesante, porque por un lado la da como cimiento, como fortaleza de un cimiento. Y también va a decir que construye el armazón significante. Yo digo, hace lo que hace el ingeniero en estructuras, cimiento y la estructura. Bueno, pequeña función de una madre, ¿verdad? Estar más allá de la máscara, ser lugar de las identificaciones, ser signo de la presencia del otro, ser la que encarna al tesoro significante y se lo presenta al infant, ¿verdad? Al bebé, ser aquella que podríamos decir recibe al bebé en el lenguaje a través de la sonoridad de su palabra y de interpretar la sonoridad del niño. Lacan juega con esto del oído como resonador. Y digo, bueno, a ver, se ve que no le tocó ser mamá. Hubiera sido interesante que Lacan fuera un papá de la actualidad, porque en la actualidad se levantan a la noche el papá, la mamá, se turnan, pero antes el oído resonador no era solamente el del bebé, el oído resonador lo tenía la mamá, ¿verdad? Todas las mamás de mi época y de mis abuelas, qué sé yo, contamos la misma experiencia, ¿verdad? Esa generación de mujeres. Y es, no sé cómo, pero si mi bebé lloraba yo me despertaba. O sea, ¿no? Como que se dormía conectadas, podríamos decir. El inconsciente estaba conectado a la sonoridad del hijo. Su oído hacía de caja de resonancia, o ese llanto del bebé
consonaba, resonaba en la madre. Creo que este juego que estoy haciendo de ejemplo de esa voz que resuena en la madre y la voz de la madre que atañe, el bebé sabe que le atañe, habla de la inyección que hace la voz. Porque la voz tiene un lugar muy importante. Ya lo dijimos los otros días. Señor, tapona el vacío del otro. A ver, si el deseo del otro me puede dejar plantado, bueno, que haya algo que tapone ese escalofrío que me puede dar el deseo del otro. De ahí a que, a ver, no de sacrificados, no es una elección sacrificial terriblemente neurótica, que los humanos nos tomemos o seamos impregnados por las voces del super yo. No, las voces constituyen el núcleo del super yo y bien, si el deseo del otro me puede dejar colgado, bueno, venga lo que sea, ¿con qué me aseguro que el otro no me abandone? Los neuróticos con las voces del super yo, los psicóticos con la voz alucinatoria. Bien, comentarios. Perdonen que me extendí, pero bueno, era necesario aclarar algunas cosas. Gracias, Marcelo, siempre amoroso. Sí, abrí, desmuteate, que dice ahora. Sí. Yo estaba pensando una pregunta que la vengo pensando hace unos días y hoy vuelve, porque bueno, pienso que lo que hoy hablas vos me da la sensación que tiene que ver con una voz materna más bien positiva, digamos, o lo que sentiría una madre buena, o una voz que, a ver la palabra, una voz que tiene efectos positivos. Me sale eso. Uh-huh. Por otro lado, ¿cómo? Porque no sé por qué, porque tengo algunas ideas, ¿no? La metáfora paterna siempre se habló que bueno, el deseo materno, bueno, esta es la cuestión. El deseo materno quizás es una cosa y la voz de la madre quizás es otra. El deseo materno sería algo más en un plano positivo y la voz de la madre podría, porque la voz de... No, la voz de la madre, ¿por qué pensás que es la voz de la madre siempre buena? No, a ver, primero, el efecto de la voz de la madre dependerá, porque una cosa es el decir de la madre, otra cosa es la voz de la madre, pero tomémoslo en general, ¿verdad? Tomémoslo sobre un bebé si querés, o ponele no tan bebé que me entienda. Claro, un adolescente. A ver, hasta hará 5 años, por ahí, 6 si querés, pero
yo tuve mi hijo ideal, mi hijo de la madurez, Juan, mi primer nieto. Ay, y yo le decía, mi amorcito, nadie te va a querer como esta abuela, que esto que lo otro, bla, 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 bla. ¿Sabe cómo me deja colgada igual? Aunque yo le dije lo mejor. Y de seguro que para él después va a ser, o ya deberá ser, una voz atormentadora, nadie me va a querer como mi abuela, ¿no? Nada más que, bueno, va a análisis, así que un día me va a cargar, ya me manda cada ironía, y yo digo, a este le va a venir un análisis. Por eso pueden hacer cada ironía conmigo, porque si no me mandaría la miércoles. No me mandará miércoles, no necesita aplicar la agresión para separarse, porque puede aplicar el chiste, la ironía, pero, a ver, la metáfora paterna actúa de por sí, primer tiempo del Edipo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya deseo materno, neurótico, es el deseo que hay, si no es otra cosa. Si no, no hay deseo de hijo. En la psicosis no hay deseo de hijo. Pero para que haya un deseo materno, Lacan te dice, la metáfora paterna actúa de por sí. Esa mujer está atravesada por la ley de provisión del incesto, por la ley de no matarás a tu padre, no te entregarás tu producto. Acá está. Okay. Para llegar al deseo materno es que estoy hablando de mujer, por favor, porque uno sigue con los términos freudianos y lacanianos repitiéndolos de memoria. El que esté en posición de deseo materno. Claro, ahí está la diferencia. Esa persona llega a esa posición atravesada por una ley. Lo que Lacan llamó el nombre del padre, la ley del padre, le llame la metáfora jurídica, que es la ley de prohibición del incesto y de prohibición del según la historieta freudiana, esa historieta que a mí no me gusta, bueno, la niña llegaba al deseo del hijo, llegaba al padre, del padre al hombre, del hombre, no podía tener un hijo con el padre, entonces, bueno, había que buscarse otro. Entonces pasaba al hombre, quería al hombre para tener un hijo, una historieta terrorífica, pero, digamos, cuando llegaba al hombre, ya llegaba atravesada por el no al parricidio, el no al incesto. Está bien. O sea que, porque es ahí donde yo quiero diferenciar para entender mejor. La voz de la madre tiene que ver con el super yo a veces. Sí. Y a veces no. Cuando es un decir. No. Yo diría lo que en psicoanálisis conocemos como la voz, el decir dejarlo de costado. Dejamos de costado la voz de la madre, va a componer siempre el super yo. Sí. El decir le dará connotaciones. Pero el decir, a ver, así como la voz se subjetiviza, el decir mucho más. Y no sabemos por qué un sujeto toma un decir de una manera y otro sujeto lo toma de otra manera. Sí. Claro. ¿No? Y es como Freud decía, ¿no? ¿Cuándo fue? Neurosis y psicosis, 1924.
y miren que Scheber lo estudió en 1908, 1909 lo escribió, y en Neurosis y Psicosis, 1924 dice, ¿por qué un yo se vuelve loco y otro no? No lo puedo saber, solamente puedo explicar qué le pasa al que se vuelve loco. No. Interesante es. Muy interesante. Es muy interesante ese reconocimiento freudiano y es el día de hoy que, a ver, podemos explicar la lira, podemos agarrar la lira y entonces le damos a la construcción del nombre del Padre, la regresión utópica y bla, 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 bla. Y, a ver, bueno, son explicaciones teóricas, pero ¿por qué desencadenó un esquizofrénico? Claro. ¿Por qué? Cuando, bueno, sí, le quiero dar alguna explicación, se la voy a encontrar. A veces muchas veces uno presenta casos de psicosis, justamente, que son los que realmente no tienen mucha interpretación. Es muy interesante todo lo que los demás escuchan. Yo por ahí escucho, no digo nada y después digo, pero nada de eso dijo el paciente. Claro. Bueno, después voy a hacer otra pregunta, pero ahora la dejo a las chicas. Sí, Fabiana, desmuteate. Desmuteate. Date sonido. Perdón. No, te decía, si decimos que la voz de la madre es la que constituye el núcleo del super yo, ¿no? Y esto explica un poco entonces esa extraña lealtad que tenemos a los mandatos, ¿no? Porque según lo que estábamos hablando hace un rato, pareciera como que es una forma de asegurarnos que ese otro no nos abandona, de alguna forma, ¿cierto? Tal cual. Que el deseo no nos abandona, ¿no? Que el otro no me abandona y que el deseo no me abandona. O sea, yo conocí el deseo, supongamos, ¿verdad? Entré en el mundo del deseo a través del deseo del otro. Me inserté, me relacioné con eso, con ese grado de elación, si querés, del deseo, a través del circuito del otro. Bien, no solamente es que la figura del otro no me abandone, también es que el deseo, que es una figura del otro en mí, no me abandone. Entonces, claro que si un imaginario, digamos, un imaginario inconsciente total, ¿cuál es? Le soy fiel, es decir, replico inconscientemente esa voz que me presentó el deseo del otro, porque me quiero garantizar, es una garantía inconsciente. Claro. Gracias, Amelia. No, de nada. Amelia, No, a ver, son cosas no livianas, pero bueno, que a nivel de una enseñanza, a nivel de leerlas en el texto y demás, uno le da una vuelta y las entiende. Pero son estas cosas que yo le digo, cuando uno las atraviesa en el análisis, se agarra de la funda del diván. Ahora no sé qué haremos, le pegaremos al celular, a la cama, al momento. rompemos el vaso. ¡Ay! Se me cayó el celular. Hace uno todo el show histérico, es decir, hace otra cosa.
Yo quería preguntarte, Amelia, si el estrago materno tiene que ver con esa voz, o está relacionado con esa voz. El estrago materno tiene que ver cuando esa voz no falta, porque esa voz tiene modulaciones, esa voz va y viene, esa voz no es un continuo, esa voz tiene presencia y ausencia. Y es así como tiene presencia y ausencia, como puede inscribirse. Pero si esa voz es un continuo, hace estrago. Te tragó. Estrago en el sentido, te tragó. Es la boca del cocodrilo sin el palito. Porque es la voz que aturde. Una cosa es introyectar la voz del otro primordial y de ahí vendrán todas las identificaciones hasta la secundaria, y otra cosa es que te aturda, que te ensordezca, que te atormente. Amelia. ¿Sí? ¿Inés? ¿O Sandra. no? Sandra ya. No, me quedé pensando en el ejemplo que diste del chico que se le cayó el señor encima. Sí. Ah. Digo, en principio, ¿es un psicótico? ¿Era un psicótico? No, el chico no. Sí. No, porque yo pensé dos cosas. Es como que se hubiera muerto dos veces. A ver, en el tiempo, en el tiempo, o casi, ¿no? En el tiempo de... Por suerte no. No. Por suerte no. En el tiempo lo supe como un año después de análisis. Ajá. En el tiempo de duelo de la madre, que ahí la madre, uno, digamos, podría decir, en ese momento era una madre ausente, retraída en su duelo, donde lo cual difícilmente pudo livianizar a ese chico. No del todo, algo habrá podido, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Algo pudo antes, algo habrá podido. Sí. Y bueno, pensando otros familiares que hicieron el materno. Y además pensando en 2 años de duelo, más o menos, que puede ser un duelo todavía, se está a tiempo. Por otro lado, cuando lo singular de cuando se le cae esta persona arriba, que él dice, se suicidó, yo vi que se suicidó. Yo vi que lo empujaron. Me parece que esa alucinación, porque es una alucinación que tuvo, lo salva de otra vez un suicidio lo mata. Claro. Tal cual. Que es el argumento que él encontró para poder subsistir a alguien que lo empujaron. Buena analista de niños, sí señora. Bueno, eso, yo pensaba eso. Sí, por eso preguntaba si no estaba... Si realmente no se había, no era psicótico, porque bueno, fue lo que encontró, creo. Preadolescencia, con un fantasma ahí que todavía no está totalmente configurado. Que no está totalmente configurado, o que está encima con toda una cuestión de ebullición, de comenzar a mirar a las nenas, de si le gustan las nenas, si le gustan los nenes, y bueno, lo que te... Sí, ¿no? Pero además otro suicidio no lo hubiera tolerado. No lo hubiera. Creo que es lo que encontró para poder decir, creo a este lo empujaron. Por más neurótico, si lo capta como suicidio, se melancoliza. Claro. Hace una cosa de melancolización, porque, a ver, él sabía su historia ya. Él sabía entendí que sí, claro. De que el tío se suicidó. Si encima, too much. Entonces él se inventa esa historia. Y claro, los padres se pegan un susto bárbaro. Bueno, ahí en ese susto de los padres él puede levantar, digamos, ¿no? Sí, sí.
Casi lo matan 2 veces. Sí. Muy interesante, muy interesante. Ahí está la metáfora paterna que decía Marcelo. Inés. Esa es la metáfora paterna que decía Marcelo, ¿no? Inés. Hola, ¿qué tal? Yo quería contar en esto del tema de cómo quedar capturado de una madre y todo lo demás. No hablaría de estrago. Ahora se va a Estados Unidos, la semana que viene se va a Estados Unidos. Una vez, por eso es que a veces uno, a ver, la constitución de la subjetividad es compleja y es enigmática. Una vez tomamos entrevistas previas en el colegio antes de admitir el niño. Bien, llamamos a la madre supuestamente y aparecen 4. Una mujer, un par de, que era la madre, que era la más chica, madre adoptiva que no había dicho que era adoptiva, unas hermanas mayores que un poquito que le seguían, era escalerita, que eran mellizas, y la hermana más grande, que es la que había hecho, no sé qué, no un trámite, sino, bueno, el que había conseguido a través de no sé qué, de qué institución, de situación, el niño. Entonces, según ellas, venían las 4 porque querían contar la historia y que cada uno contara su parte de la historia. No es que contaban cada uno la parte de la historia. Parecía una foliade. Una comenzaba la frase, la otra la continuaba y la otra la terminaba y así. Con la psicopedagoga y el asistente social nos quedamos y nos... Este chiquito es un psicótico. Bueno, dijimos, bueno, avancemos. No hagamos prejuicios, avancemos. Hora de juego para el niño. Y el papá había fallecido. Bueno, hora de juego para el niño. No más bien. Hora taller lo pusimos en una hora taller con chicos de primer grado. No, más bien se integra, juega, feliz. ¿Dónde está la psicosis de este chico? Bueno, tomémoslo y veamos qué es lo que pasa. Miren, fue un chico que había sido derivado a una escuela de recuperación por prejuicio del distrito. Porque el chico aprendía así, no tenía ningún problema de conducta, no tenía ningún problema de socialización. Era una pena tenerlo en una escuela de recuperación. Entonces sí, lo que hicimos para que tuviera mayor livinización y adecuada, no porque le faltara livinización, era en exceso de livinización, sino adecuada livinización, lo mandamos a una escuela de 20 chicos por grado. No, en eso me acuerdo que buscábamos en el distrito, bueno, nos pareció, bueno, esta escuela es un término medio, la maestra dan bolilla, pero no tanto, pero sí, pero así. Entonces, creo que este futuro paciente, verás, metaforizó por donde pudo, ¿no? Por donde quiso, por donde pudo, qué sé yo, en fin, bueno. Porque si bien la voz de la madre manda el goce, el sujeto se las ingenia para equivocar el punto de goce. No es que nuestra mamá nos dio hasta los, no sé, la teta hasta los 8 años y entonces por eso fumamos.
o comemos en demasía, o porque nos quitó el pecho por A o Z. ¿No? Ahora, hay casos en que, a ver, de esto me acuerdo que quien sabía mucho era Zulma López Arranz. Quién sabe mucho. Lo que pasa es que que el psicoanálisis las puede contar y las explica como puede. Y es esto de la tercera generación. ¿No? Es ese secreto guardado por los bisabuelos inmigrantes y que de golpe aparece a través de un delirio, de un nieto, o un bisnieto, o de una enfermedad, etc. Y que vos decís, ¿y cómo? En fin, hay cuestiones que, por eso el valor en la formación, dentro de lo que es formación teórico-clínica, no solamente de la supervisión, ¿no? Análisis, supervisión y formación. Bien, dentro de lo que es la formación, a mí me interesa mucho ese espacio de relatos de la praxis, que le llamo yo. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Porque hay muchas cosas que, digamos, que bueno, si queremos hacemos cuadrar alguna teoría que venga y auxilie. Pero lo que tiene valor es el relato, lo que tiene valor es tomar conocimiento. Bueno, en este caso pasó así. Y eso nos deja experiencia a todos. Claro. Bien. Porque no todo se puede explicar. Encuentren ustedes una manera lógica y clara de explicar qué es la transmisión de inconsciente a inconsciente. ¿Saben lo que yo hice cuando era profesora? Ahora, como analista, sé que existe la transmisión inconsciente-inconsciente. Yo tuve un analizante, yo ya era analista en mi último embarazo, y bueno, debo haber dejado de trabajar al 6º mes, una cosa por el estilo. Y retomé recién a los 6 meses de la beba. Bien, un analizante me dice, tuve un sueño. No sé si es sueño, si estaba en torno de vela, no lo puedo saber. Sí anoté la fecha. Cuando me dijo la fecha, me quedé muda, obviamente. Las imágenes del sueño correspondían a imágenes, yo me vi reconocida. Me dice, yo tuve un sueño con usted. Y describía el sueño. Dice, se me ocurre pensar, porque ahí no vio imágenes previas, se me ocurre pensar que quizás usted estaba de parto. Bien, las imágenes que describió, escalofrío, me dejó helada. Bien, ¿existe o no existe? Sí, existe la transmisión inconsciente-inconsciente.
lo puedo hablar entre analistas porque todos sabemos que existe la transmisión, como analizantes y como analistas. Quiere decir que hay algo más allá de la voz también. A ver, ¿en qué sentido más allá de la voz? Por supuesto que hay más allá de la voz. Lo pensé cuando vos contaste Más esto. allá de la voz, por ejemplo, el lenguaje. Sí. Lo simbólico, el lenguaje. Es el punto máximo más allá de la voz. Está bien, pero bueno, sí, está bien. Pero vos cuando contás este ejemplo, que yo corroboro porque yo también, como todos ustedes, lo vivo, y tampoco sé cómo es. Hay algunos pacientes que dicen el universo, pero se produce más allá de la voz también, pensando en la voz materna o voz paterna. No sé cómo decir, la voz paterna, metáfora, no sé. ¿Qué decís que se produce más allá? La transmisión. Pero una cosa es pensar en super yo, otra cosa es pensar en transmisión. Sí, pero es muy, muy diferente. Sí, es muy diferente. Sí. Porque este tema que tocas vos, que es el punto nodal para mí y es es un punto nodal, claro que sí que es un punto nodal, porque si el super yo ordena el goce, el super yo, no seamos ingenuos, no es que está organizando la vida pulsional, sino que está indicando la pulsión de muerte. Exactamente, tremendo. Claro. Entonces... Qué terrible. Sí. Ahora, ¿tenés la Odisea del siglo XXI? Sí, obvio. Yo se los pasé a todos por internet. Obvio. Lee un capítulo, La Lira de Orfeo. La ira de Orfeo. La lira de Orfeo. La ira. La lira. La lira. Orfeo tocando la lira para apaciguar todos los leones, eso yo, bla, 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 para apaciguar las orgías, etc. Pues léelo, vas a ver en qué termina. No todo se puede apaciguar. Pero, bueno, se puede frenar ese imperativo de voz. Una pregunta. Muchas gracias, Amelia. En el caso que comentabas que esta cuestión de que tu paciente pescó que estabas embarazada y demás, ¿no? A mí me pasó con una analista, ¿no? Darme vuelta y decirle, ¿estás embarazada? No, me dijo. Y a los 2 meses me dijo, te enteraste antes que yo. Y al revés también me pasó. Ahí está. Al revés también me pasó. El día que yo me anoté en el consejo para adoptar, el día que presenté la carpeta, una paciente se da vuelta y me dice, ¿estás embarazada? Y a mí se me cayó la mandíbula. El día. No voy a olvidar más porque me acuerdo la fecha y todo. Pero entonces, yo lo que pensé ahí... ¿Ves que para registrarla? Sí. Se me cayó, yo me quedé... Totalmente. No, le dije, ¿qué ves? Yo lo que iba a comentar es un chiquito que dibuja como todas las sesiones, qué sé yo, pero ese día le pegó adentro le puso a la mamá un delantal y le pegó botones, porotos, fideos, terminó tirándole un montón de plasticolas encima, bueno,
cuando tengo entrevista de padres, le digo a la señora, su hijo la piensa embarazada. Claro. Pero no le dijimos nada. Es el marido. Querida, vos le dijiste. Ahora, yo digo, en el caso de con un analista, tanto como a mí me pasó con la mía y a una paciente conmigo, no hay una pesca, o sea, más allá de la lira, ¿no te pesca el deseo en algún punto ahí? Claro que sí. Como si fuera un hijo, como un hijo, porque es hijo de la transferencia. Total. A ver, ¿y qué le ofrecemos a nuestros analistas más que nuestra infancia, nuestra neurosis infantil? Claro. Si Lacan dice que al final vamos todos a hablar de papá y mamá. Claro. Es algo ahí que pesca del deseo. Sí. Está bien. Sí. Es muy fuerte, pero sale. Pero uno después cae y dice, "Uy". Emilian, Sí. soy Elizabeth. Elizabeth, sí. Se me ocurrió pensar esto de deseo, ¿no? O imagen de imagen, como veníamos viendo. Esto se podría pensar como esto de la tercera generación que capta algo del deseo de los padres, que viene del deseo de sus propios padres. No sé, por ahí es muy rebuscado, pero No es me rebuscado. sonó a ese. No es rebuscado. Porque si pensamos que la matriz simbólica es el lenguaje y que ese es como el común denominador de una filiación, porque cada grupo tiene un lenguaje. Sí, los dichos de mis abuelos, como a todos nos pasa, nos fueron transmitidos. Exactamente. Sus anécdotas de infancia inclusive. Sí. Todo eso. Sí. Mira, bien. O sea, ese tipo de transmisión que hace a los decides, que hace a esa modulación del lenguaje en cada familia, eso es lo que va pasando de generación en generación. Tendrá sus deformaciones, posiblemente, pero pareciera que no tanto. Y que uno empieza a recordar cuando se analiza. Después de años de análisis hay cosas que te acordás. Increíblemente. Para eso también nos sirve el análisis, para poder seguir recordando. Para poder seguir recordando y cuánto que nos alivia de la repetición. Eso es lo positivo. Cuánto posibilita de invención y nos alivia de la repetición. Gente, a dormir todo el mundo, a cenar. Namaste. Un aplauso para Buenas noches. Chao, saludos a todos. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho que está difícil. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, gracias.